Morí y volví a la vida. Y en ese espacio entre la vida y la muerte conocí a Jesucristo mismo. Me mostró un cometa ardiente, vasto y llameante que surcaba los cielos hacia el océano. Al impactar, desató un tsunami de más de 60 metros de altura que arrasó costas y anegó naciones que muchos creíamos los lugares más seguros de la Tierra. Lo vi todo y fui enviado de vuelta aquí para advertirles. Quizás ahora mismo pienses que me lo estoy inventando. Quizás creas que es una historia, una fantasía, pero si te quedas y escuchas atentamente, si dejas que esta advertencia entre en tu corazón, creo que cambiarás de opinión. Lo sentirás y, más que eso, te sentirás impulsado a contárselo a tus seres queridos, a prepararte, a despertar. Si tu espíritu está abierto, comenta amén abajo para que sepa que estás listo para recorrer este camino conmigo. Antes de que nada de esto sucediera, mi vida era sencilla, estructurada, predecible. Estaba trazada como uno de esos gráficos sísmicos que solía estudiar durante horas. Soy el Dr. Franklin Morrow y he pasado los últimos 40 años de mi vida inmerso en el frío y racional mundo de la geología marina, escondido en una modesta cabaña a orillas del Pacífico en Monterey, California. La ciencia era mi doctrina, mi fe. Números, datos, instrumentos. Me reía de cualquier cosa que se pareciera a la espiritualidad. Y entonces golpeó. Esa noche en el laboratorio. Estuve despierto hasta pasada la medianoche revisando la señal global de terremotos del USGS. Los datos en tiempo real fluían por la pantalla. Lecturas de estaciones sísmicas de todo el planeta. Lo recuerdo como una cuchilla, repentino, afilado. Un dolor aplastante en el pecho, como una roca golpeándome el esternón. Jadeé, arañándome la camisa, desesperado por respirar. Un sudor frío me corría por la cara. Mi visión se desvaneció. Entonces la oscuridad llegó. No dormía. No era inconsciencia. Era oscuridad profunda y absoluta, un silencio tan completo que lo absorbía todo. Ya no estaba en mi cuerpo. Flotaba sobre él, observándome desplomado en el suelo como un abrigo tirado. No sentía dolor, no sentía peso, no respiraba, solo una extraña ligereza. Flotaba como un globo con la cuerda suelta, desprendida, libre. El tiempo no tenía sentido. No sé cuánto tiempo estuve allí. Entonces sentí una atracción, no violenta, sino firme. Me apartó de mi cuerpo, y justo cuando la oscuridad parecía a punto de consumirme de nuevo, sentí calor, una presencia radiante que se extendía hacia mí. Me envolvió como un susurro, suave pero innegable. Y entonces lo vi. Jesucristo. No hubo que pronunciar ningún nombre. La luz que irradiaba de él lo hizo saber. Pura, infinita, eterna. Me miró y, sin una sola palabra, lo dijo todo. Lo sentí en mi espíritu. Eres visto, eres amado. Su voz, si es que así se le podía llamar, no era sonido. Era la verdad que inundaba mis pensamientos, Franklin. Él dijo, has vivido en la oscuridad del conocimiento limitado. Ahora te mostraré lo que el ojo no puede ver, lo que la mente no puede comprender. Serás testigo de lo que está por venir y llevarás esta advertencia al mundo. Estabas muerto, pero te resucitaré para que digas la verdad. El terror y el asombro chocaron dentro de mí. Había visto el final de mi vida, pero ahora él estaba a punto de mostrarme algo mucho más grande, el fin de todo. La luz cambió y él me guió suave y firmemente hacia algo más allá de la comprensión. No solo estaba mirando la tierra desde arriba, yo era la tierra. Yo me convertí en parte de ella. Sentí las placas rechinar, partirse, supurar como heridas. Podía sentir cada temblor, cada crujido sísmico en lo más profundo de mis huesos, como si el planeta gritara de agonía. Ya no eran datos en una gráfica, no había escala de Richter, no había coordenadas. Esto era dolor, dolor vivo, palpitante. Oía los gemidos.
Sentí los susurros de la tierra pidiendo ser escuchados. Vi terremotos, y muy violentos. En el mar de Banda, uno de 6-7 sacudió las profundidades como un tambor de alarma. Le siguieron enjambres el 18 y el 21 de magnitud 4.7. En Panamá, uno de 6-2 en la costa sur el 14, y luego terremotos el 22 y el 24 cerca de Ciudad de Panamá. El suelo latía como si ya no pudiera contener la presión. En España, en alta mar el 14, uno de 5, luego el 25 de julio, terremotos de 3.0 cerca de Granada y Santa Cruz de la Palma. El suelo estaba en discurso. Esto no era una aleatoriedad sísmica, era luto. El planeta gemía bajo un peso que nunca debió soportar. Debería haber tenido miedo, y tal vez lo tenía, pero más que eso, sentía pena por un mundo demasiado distraído para darse cuenta. Las lágrimas brotaron, pero no por mí, sino por la humanidad. Demasiado ocupada navegando, comprando, construyendo y fingiendo. Despierta la tierra, susurró. Algo está viniendo. Y luego me mostró a nosotros, el lado humano. La negación, la arrogancia. Mi antiguo mundo, el mundo de la ciencia, ignoraba estas advertencias. Mis colegas, mis compañeros, lo justificaban todo. Aquí no hay amenaza de tsunami, decían. Solo actividad tectónica normal. Los vi en reuniones, conferencias, laboratorios, hombres inteligentes, mujeres respetadas, mostrando gráficos, mostrando modelos, ajustando datos para que encajaran en viejos esquemas. Los reconocí, los amé, pero eran ciegos. Me vi reflejado en ellos, como solía ser, orgulloso, confiado, seguro. Negándome a considerar que tal vez, solo tal vez, algo más grande estaba sucediendo. Quería gritar, quería sacudirlos y decir, ¿no lo ves? Esto no es normal. Esto es trabajo de parto. La tierra está de parto. Pero no podían oír. Tenían la vista puesta en los datos. Sus mentes enfrascadas en fórmulas. Sonreían con sorna ante las anomalías, culpaban a las erupciones solares, desestimaban los cambios submarinos. Para ellos, el 6-7 en el mar de Banda era solo una rareza. El 6-2 en Panamá, tensión costera. Temblores en España, ruido mediterráneo. El público asintió, reconfortado por los titulares. Los expertos dicen que todo está bien, pero el suelo seguía temblando, las advertencias seguían llegando, y mi corazón se rompió. Una vez usé esa misma complacencia como una armadura. Me burlé de lo divino. Desprecié la fe, pero ahora sabía. Todo fue real. El temblor no fue solo geológico, fue espiritual. La creación misma clamaba. El velo se estaba desvaneciendo. Y esto fue solo el comienzo. Se me hizo un nudo en la garganta de frustración. Pasaron por alto las señales, la acumulación, demasiado absortos en sus propias burbujas racionales como para notar la mano divina que se movía. Y a medida que mi vista se agudizaba, me di cuenta de que esto era solo la trompeta inicial, la señal que precedía al verdadero fuego que llovería desde arriba. Desde ese profundo gemido terrenal, él me elevó más alto, mucho más alto, como si atravesara la atmósfera sin un cohete. Ninguna fuerza G me aplastó. Fue un suave ascenso al vacío espacio, pero no el frío y vacío que había estudiado con telescopios en mi laboratorio. No, este era el universo vivo, latiendo con una energía que podía sentir en lo más profundo de mi ser. Tenía un latido. Las estrellas no eran solo puntos distantes en una foto de Hubble, eran hornos ardientes. Las galaxias giraban a mi alrededor, respirando como pulmones con un propósito divino, no un caos aleatorio. Las nebulosas brillaban como fuegos artificiales cósmicos, vibrantes y vivas. Los planetas orbitaban con una intención silenciosa. Los agujeros negros tarareaban melodías bajas que vibraban en mi espíritu. Esto no era astronomía,
No era una imagen en una pantalla, era el cosmos despierto, sagrado. Y me encontraba de pie frente a él, sin instrumentos ni mediciones, solo asombro. Mi antiguo yo habría estado obsesionado tomando notas, calculando órbitas, midiendo espectros, pero aquí nada de eso importaba. La inmensidad no me asustaba, se sentía ordenada, como si siempre hubiera sido parte de un gran diseño que había sido demasiado ciego para ver. Si aún tuviera brazos, los habría extendido en señal de rendición. Había viento que me azotaba, incluso en este vacío, no físico, sino espiritual. Una ráfaga que era emocionante y humilde a la vez. Bajo mí, la tierra se encogió, una canica azul marcada por los mismos temblores que acababa de sentir, pero aquí arriba era solo una nota en una sinfonía mucho mayor. Y entonces, entre las estrellas, lo vi. Él guió mi mirada como un foco que revelaba una belleza aterradora que se precipitaba en la oscuridad. Un cometa, pero no una bola de hielo cualquiera como el Alebov, el que rastreé en el 97. No, esto era monstruoso. Un coloso volcánico ardiendo en el espacio. Su núcleo brillaba al rojo vivo. Su superficie se agrietó expulsando roca fundida similar a la lava. Colas de plasma ardiente se extendían millones de kilómetros, azotándolo como la comitiva de un rey iracundo. Las brasas se desprendían como balas, cada una perforando el vacío. No flotaba sin rumbo, no se movía con un propósito dirigido. Un mensajero de fuego y humo que se dirigía hacia nuestro sistema solar, hacia la Tierra, con una intención aterradora. Podía sentir su calor, incluso a la distancia. Irradiaba ondas de energía que me estremecían. Terror mezclado con asombro. Su tamaño colosal. Kilómetros de diámetro. Eclipsaba los asteroides que había modelado en las simulaciones. Su rastro dejaba marcas abrasadoras en el polvo cósmico, como un presagio abrasando el mismísimo cielo. Era majestuoso, pero a la vez aterrador. Belleza fusionada con destrucción. Un espectáculo de luz tan hipnótico, tan ominoso como ver un incendio forestal devorar montañas desde lejos. Sabes que es hermoso, también sabes que lo consumirá todo. Mi corazón se aceleró. La respiración, si es que aún tenía alguna, se me atascó en la garganta. Se acercó rápidamente. La visión se agudizó. La trayectoria se fijó. La Tierra no fue aleatorio. Esto fue enviado. Una flecha divina, directa y certera, apuntando directamente hacia nosotros. La energía del universo se movió a su alrededor. Las estrellas se atenuaron ligeramente a su paso, como si se inclinaran ante su sagrada misión. Floté allí paralizada. El calor de antes se transformó en frío al comprender que este era el fuego destinado a encender las advertencias que había ignorado toda mi vida. Y justo entonces, mientras el cometa brillaba en mi mente, me inundó de palabras no pronunciadas, pero grabadas en mis pensamientos. Letras que brillaban como brasas. Escrituras de un libro que ni siquiera había abierto. Apocalipsis 8, 8-9. Yo, un hombre que había pasado toda su vida sin tocar una Biblia. Ahora, de repente, cada palabra, cada imagen se grababa con claridad cristalina en mi mente. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue arrojada al mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. Y la tercera parte de las naves fue destruida. Fue real. Todo lo que alguna vez me había burlado, todo aquello de lo que me había mofado, se desplegaba ante mí. Los versículos me impactaron como un puñetazo en el estómago, conectando directamente con esa bestia ardiente que surcaba las estrellas. No era una metáfora, no era un mito antiguo, literal, inminente. Mi arrogancia se hizo añicos. Años de llamar necios a los creyentes, de burlarme de las escrituras como cuentos de hadas para débiles, se derrumbaron a mi alrededor.
Me había pasado la vida buscando subvenciones, acaparando créditos de publicación mientras pasaba en coche por iglesias llenas de gente que consideraba ingenua. Esas personas a las que ridiculizaba desde detrás del parabrisas tenían razón y nosotros, estábamos equivocados. El arrepentimiento me invadió ardiente y amargo como bilis. Mi alma se estremeció de vergüenza. El orgullo era la máscara que llevaba y ahora se resquebrajaba, cayendo a pedazos como ceniza al viento. Mis manos, si las hubiera tenido, me habrían cubierto la cara. Mi cuerpo, si hubiera existido, se habría encogido hacia dentro. Las lágrimas corrían por la ceguera que una vez llamé inteligencia. Habíamos tenido esta advertencia durante milenios, grabada en las sagradas escrituras, pero los inteligentes, los científicos como yo, la enterramos bajo la teoría. La revisión por pares y nuestra arrogante sensación de control. Vi la cola del cometa agitarse, burlándose de mi antigua certeza. No era una roca, era una profecía en movimiento, una montaña de fuego lanzada por el juicio divino. Yo era polvo pequeño expuesto. Pero aun cuando esa verdad me hirió profundamente, el amor en él persistió. No para condenarme, sino para llamarme, para que comprendiera la verdad de la que había huido. Y justo cuando la escritura se desvanecía, la visión se agudizó. La trayectoria del cometa se concentró. Vi dónde impactaría y el horror de ese impacto se cernía sobre mí. Los mares abajo se desgarrarían. Ese mensajero ardiente estaba atrapado. Entonces me cambió de nuevo. Ya no estaba entre las estrellas. De repente, flotaba sobre la tierra, suspendida sobre una extensión de océano que se sentía extraña. Pesaba el aire denso, no por la humedad, sino por el peso espiritual, una oscuridad que oprimía el alma. Era el mar de Banda. Justo ahí, en el corazón de las aguas de Indonesia, entre islas volcánicas que recordaba haber leído en antiguos textos de geología, pero que nunca había visitado. Una extensión azul salpicada de picos escarpados y calas escondidas. Pero esto no era una guía de viajes. Él lo dejó claro, grabándolo en mi ser. Este lugar estaba agobiado, aplastado por siglos de derramamiento de sangre, rebelión y desafío contra el Altísimo. No solo vi las olas, las sentí. Su peso, como una niebla de culpa que se aferraba a la superficie del agua y se filtraba hacia las profundidades. Ecos de antiguos gritos me impactaron, no con sonido, sino con vibración, estremeciendo mi espíritu. La historia largamente enterrada irrumpió. En 1621, los conquistadores holandeses llegaron a estas islas de las especias como tiburones a la sangre. Pieter von Cohen, aquel carnicero de la VOC, masacró a miles de bandaneses. Líderes ejecutados, supervivientes esclavizados o forzados a refugiarse en las colinas. Algunos se ahogaron para escapar. Fosas comunes bajo las olas, rebelión aplastada bajo el yugo de la avaricia colonial, y no terminó ahí. En la década de 1950 estallaron revueltas en las cercanas Islas Molucas. Más sangre, más rebeldía, más juegos de poder. Los ídolos antiguos se aferraron. Las religiones extranjeras se distorsionaron para la conquista y ahora, en los tiempos modernos, la corrupción prosperó. La gente se apartó de la verdad en busca de riqueza, en busca de venganza. El mar lo recordaba todo. El pecado se acumulaba como sedimento tóxico en el fondo del océano. Se me erizó la piel. Un escalofrío me recorrió a pesar de mi forma incorpórea. Era como sumergirme en aguas envenenadas. Esto no era solo geografía, era historia. Y Dios no lo había olvidado. La atmósfera era opresiva. El juicio flotaba como nubarrones a punto de estallar. Quise darme la vuelta, pero él me retuvo allí, me hizo sentirlo. Cada gota de sangre, cada mentira, cada acto desafiante resonaba. El pasado vivía bajo las olas y clamaba por un ajuste de cuentas. Y mientras ese peso se posaba sobre el mundo, el cometa apareció en el horizonte,
acercándose a una velocidad aterradora con su cola como un látigo de fuego que se dirigía hacia ese lugar maldito. En el momento en que impactó, hombre, nada podría haberme preparado para eso. El cometa se precipitó como un martillo divino y su velocidad se desvaneció en una estela de fuego infernal al estrellarse contra la superficie del mar de Bande con una fuerza que desafiaba todas las leyes de la física que jamás había aprendido. Ya no tenía oídos ni cuerpo, pero sentí la explosión en mi interior. No fue un sonido, fue un temblor que me sacudió el alma como huesos en un temblor. El impacto cretizó el mar. Al instante se abrió una enorme depresión succionando las aguas hacia abajo antes de estallar con furia. No fue solo un chapoteo, fue la aniquilación. El océano hirvió furioso, como una olla a presión que finalmente hubiera explotado. Burbujas del tamaño de edificios se emergieron a la superficie. Se alzaron columnas de vapor, densas y negras, que asfixiaron el cielo, tapando el sol hasta que el mundo se oscureció en un crepúsculo fantasmal. Sentí como la onda expansiva atravesaba el lecho marino, abriendo respiraderos y liberando magma en un frenesí rojo vivo. Las ondas de choque se extendieron, desplazando columnas enteras de agua a lo largo de cientos de kilómetros. La cuenca misma se agitó como una bestia herida. Todo lo que quedó atrapado en la zona de explosión, peces, barcos, ecosistemas enteros, se vaporizó. Un círculo perfecto de muerte se expandió a una velocidad implacable. Mi esencia retrocedió. El horror me aferró como un puño de hierro. Fue como ver una detonación nuclear bajo el agua, pero esto se multiplicó por 1000. Y supe entonces que esto no era un desastre natural, esto era un juicio. El mar aullaba de dolor mientras la verdadera ola comenzaba a formarse con su monstruosa masa acumulando poder para su largo viaje. Entonces le tocó el turno a mi tierra natal, la costa oeste de Estados Unidos, desde San Francisco hasta Seattle. Ciudades que había recorrido, playas que había paseado bajo la niebla de la mañana, laboratorios donde me había quedado hasta altas horas de la noche. Cada recuerdo se convirtió en terror al ver lo que se avecinaba. La ola cruzó el Pacífico, perdiendo algo de altura, pero sin perder furia. Aún con una cresta de más de 30 metros, impactó la plataforma continental y fue amplificada por los cañones submarinos que una vez había cartografiado con orgullo. San Francisco fue el primero. La bahía no ofrecía protección. El puente Golden Gate, ese familiar arco rojo que había cruzado incontables veces camino a Berkeley, se retorció. Se partió como una ramita. Sus cables se agitaron en el aire mientras el agua se arremolinaba por debajo y por encima, engullendo la ciudad. El embarcadero se derrumbó. Los rascacielos del distrito financiero se inclinaron y luego se derrumbaron. Las calles que antes resonaban con las campanas del tranvía se ahogaron en silencio y ruinas. La gente corría, pero ningún lugar era seguro. Turistas en Fisherman's Wharf, familias en el Golden Gate Park. Todos atrapados en la prisa. Autos volcaron, gritos ahogados por el rugido. Sentí un nudo en el estómago, más fuerte que un infarto, mientras observaba cómo se desarrollaba la pesadilla. Un sueño convertido en tumba. Más al norte, la costa de Oregón, esos escarpados acantilados que había estudiado en Cannon Beach, Newport, Haystack Rock, habían desaparecido. Destrozados, sumergidos. Pueblos como Astoria y Tillamook desaparecieron. Granjas lecheras y puertos pesqueros se inundaron sin previo aviso. El río Columbia arrastró el mar tierra adentro, inundando por la llanura con torrentes de lodo que arrastraron edificios enteros. California, mi estado natal, se llevó la peor parte. Al sur de la bahía, Monterey, donde mi bungalow se alzaba plácidamente sobre un acantilado, fue arrasado. Lo vi. La terraza donde había tomado café se astilló bajo la oleada. Mi laboratorio del garaje, todos mis monitores, muestras de núcleos, el trabajo de mi vida, desapareció bajo la espuma. Los acantilados de Big Sur se derrumbaron en deslizamientos de tierra. El paseo marítimo de Santa Cruz, arrasado.
Los Ángeles sufrió oleadas secundarias que inundaron Venice Beach y los puertos, arrastrando cargueros tierra adentro como juguetes de baño. En el norte, Seattle cayó. La torre espacial se tambaleó y luego sucumbió, sepultada por la inundación del estrecho de Puget. Los transbordadores volcaron. El mercado de Pike Place quedó arrasado, dejando solo puestos y cajas. Pero no se trataba de monumentos históricos, se trataba de vidas, millones de vidas, recuerdos futuros borrados en un abrir y cerrar de ojos. Mi alma gritó, presa de un dolor inimaginable, un profundo dolor por mi gente, mi tierra. Las lágrimas que ya no podía llorar me ardían por dentro. ¿Por qué nosotros? Pero lo sabía. Esto fue una llamada de atención y me impactó profundamente, literalmente. A medida que las aguas retrocedían, dejando tras de sí lodo y escombros que se extendían kilómetros, vislumbré algo aún peor. Las consecuencias. Un mundo cambiado para siempre, un planeta despojado de sus ilusiones. ¿Y qué vino después? No hubo una recuperación lenta, no hubo una limpieza a fondo. Esto no fue un huracán ni una inundación que unas cuantas excavadoras y remolques de la FEMA pudieran solucionar. Todo simplemente se detuvo. Las comunicaciones colapsaron. Las torres de telefonía móvil cayeron como fichas de dominó. Los satélites se desconectaron, cortocircuitados por el caos electromagnético del impacto. Los cables de fibra óptica bajo el Pacífico se rompieron como cuerdas. Naciones enteras se sumieron en el silencio. Teléfonos muertos, radios con interferencias. La gente gritaba en dispositivos que ya no respondían. La red eléctrica se desplomó como un castillo de naipes. Desde las subestaciones inundadas de Manila hasta las torres a oscuras de Tokio, el mundo se quedó a oscuras. Los hospitales funcionaban con generadores defectuosos. Las luces de las calles parpadeaban y se apagaban, sumiendo ciudades enteras en una oscuridad total. La economía destruida, congelada en el tiempo. Las bolsas se desplomaron antes de que la ola siquiera tocara tierra, pero ahora no había comercio, ni bancos, ni efectivo. Los cajeros automáticos estaban muertos. Los puertos se paralizaron, las cadenas de suministro se rompieron. Aquellos enormes cargueros que una vez vi atracando en Long Beach eran ahora cascos destrozados oxidándose en playas. En ruinas, el caos se extendió como un reguero de pólvora. Agua limpia. Se había acabado. Las tuberías reventaron. Los depósitos se llenaron de sal, escombros y muerte. La gente se abría paso entre el barro. Desesperada por beber. Labios agrietados, niños llorando. Los hospitales, lo que quedaba de ellos, estaban inundados, cortocircuitos en los equipos. Los médicos estaban sumergidos hasta las rodillas en el lodo, intentando salvar lo que podían, pero sin electricidad ni medicamentos era inútil. Las enfermedades proliferaron. Cólera, sepsis, heridas infectadas, fiebres que arrasaban los campamentos de supervivientes, como una plaga bíblica. ¿Comida? Esa se convirtió en la verdadera causa. Los estantes se habían vaciado antes de la ola. Ahora los almacenes estaban inundados, las granjas envenenadas por la sal. La gente se enfureció por las obras. El saqueo ya no era un delito, era guerra. Las turbas destrozaban lo que quedaba de las fachadas de las tiendas. Estallaban peleas por las migajas. La delgada máscara de civilización había desaparecido, arrancada por completo. La comida se volvió más escasa que el oro. La gente se robaba con botellas rotas, cuchillos y puños. Los barrios se convirtieron en campos de batalla. Se me encogió el corazón al verlo. Sin ley, sin estructura, solo supervivencia, cruda, salvaje, despiadada. Paralizados, líderes encerrados en búnkeres, si es que sobrevivieron en el terreno, anarquía. Disturbios estallaron en las ruinas de Yakarta.
Columnas de humo se elevaban desde ciudades de Asia y América. El mundo, tal como lo conocíamos, había terminado y apenas había comenzado. Hordas desesperadas vagaban por las calles empapadas de Seattle. Personas a las que antes consideraba vecinos en casa, ahora eran extraños, arañándose entre sí por migajas. Pero la ruina no era solo física, sino espiritual. Era el alma de la humanidad fracturándose ante mis ojos. Y esa desesperación, densa y pesada como arena mojada, me oprimía el pecho hasta que apenas podía respirar. Sin embargo, allí mismo, en medio de toda esa oscuridad, mientras la gente gritaba y luchaba como animales, me mostró algo más. Dispersos en la locura, había destellos de luz, no muchos, pero suficientes para llamar la atención, como velas parpadeando en un huracán. Estas personas, los justos, supongo que los llamarías, no estaban consumidos por el pánico. Sus ojos no reflejaban desesperación salvaje, ni ansia de armas, ni codicia por lo poco que quedaba. En cambio, se arrodillaban en el barro, con la cabeza gacha y las manos juntas, susurrando oraciones suaves pero firmes. Podía oírlos, no con mis oídos, sino con algo más profundo. Sus voces resonaban en mi espíritu como una suave melodía que cortaba el ruido, una canción de cuna que se alzaba contra los gritos, contra el estruendo de los edificios que se derrumbaban. No rogaban por miedo. Era algo más puro, inquebrantable y sereno. Estas personas eran como rayos de luz en un mundo en tinieblas. Recuerdo a las familias acurrucadas en sótanos inundados en Portland, susurrando salmos que jamás había oído. Sus rostros se iluminaban desde dentro, no por el miedo, sino por algo mucho más fuerte. O a los supervivientes en Filipinas, en la cima de una colina bajo nubes de tormenta, cantando himnos en tagalo con las manos en alto, no en señal de rendición, sino de confianza. Fue entonces cuando comprendí la diferencia entre ellos y las turbas que se desgarraban. El miedo impulsó a muchos. La fe estabilizó a unos pocos, mientras otros se aferraban desesperadamente a la comida, a las armas, a falsas esperanzas. Estas almas estaban ancladas a algo eterno. Sabían que este no era el fin, que su valor no residía en la tierra firme ni en los alimentos enlatados, sino en él. Lo vi en sus ojos, esa paz que había vislumbrado una vez en un túnel oscuro. Los mantuvo firmes mientras el mundo giraba. Un padre en Japón, hundido hasta las rodillas entre los escombros de Yokohama, contaba a sus hijos historias de la Biblia con una voz inquebrantable. No prometía helicópteros, sino esperanza. Una anciana en Indonesia, sola en su aldea sumergida, rezaba en voz alta mientras los saqueadores gritaban cerca. Su voz, clara y serena, se alzaba como el rayo de un faro que atravesaba el caos. No maldijeron la ola, no amenazaron al cielo con el puño. Le agradecieron su misericordia, pidieron fuerza. Creyeron en una protección que trascendía la carne y los huesos. Y yo, el tipo que se había pasado la vida buscando datos y desechando la fe, lo sentí profundo. No era debilidad, era poder, de esos que la ciencia no puede medir. Algo dentro de mí se calentó por primera vez en días, quemando el entumecimiento. La división no era entre los inteligentes y los necios, era entre la fe y el miedo, la luz y la oscuridad. Y mientras esas oraciones se elevaban como señales de humo por el aire, él me susurró, no con palabras, sino con conocimiento. Me atrajo hacia la esencia de todo. El porqué, la razón tras el juicio que se desplomaba como un maremoto. Ya no eran conjeturas. Él me lo mostró, claro, como el agua. No era la ira de un dios furioso lanzando rayos, eran las consecuencias, el resultado de decisiones. Y en un instante, las imágenes inundaron mi mente como hojeando un libro de historia viviente. Cada página latiendo de dolor. Vi la lenta traición de la humanidad, dándole la espalda paso a paso, decisión tras decisión, construyendo un muro de desafío ladrillo a ladrillo, arrogante. Naciones enteras, las que una vez estudié en mis clases universitarias, aprobando leyes que hicieron que incluso mi cerebro, con su programación científica, se estremeciera,
redefiniendo lo que una vez fue sagrado. El matrimonio, retorcido en algo fluido, algo hecho para la conveniencia, desfiles celebrando la confusión, gobiernos legislando la decadencia moral. Lo había visto en California, donde vivía, titulares aplaudiendo, multitudes bailando, pero en el fondo algo puro estaba siendo profanado en nombre del progreso, y se me revolvió el estómago. Una náusea profunda, incluso sin un cuerpo que la sintiera. Luego vinieron los niños. Eso fue lo más difícil de soportar. Clínicas estériles, cámaras frías, vidas inocentes terminadas por conveniencia, por carreras, por comodidad, bebés sacrificados en el altar de la elección personal. Siempre había sido prociencia, atribuyéndolo a la biología, pero verlo a través de sus ojos fue desgarrador. Sangre clamando desde la tierra, haciendo eco de esas antiguas historias que antes me hacían reír. Y el orgullo, ¡ay!, el orgullo se convirtió en un festival arcoíris por todas partes, no como promesas, sino como banderas de rebelión. Gente pavoneándose por las calles, orgullosa del pecado, acallando la verdad. Había pasado en coche por delante de esos desfiles en San Francisco, negando con la cabeza, pensando que era inofensivo, pero ahora veía el egocentrismo que lo impulsaba, como había crecido tanto que no dejaba espacio para Dios. Y aquellos que se atrevieron a decir la verdad, silenciados, cancelados, despedidos, predicadores, profesores, cualquiera que se resistiera a la narrativa, todos amordazados en nombre de una tolerancia que en realidad no era tolerante en absoluto. Pero fue la apatía lo que más me golpeó. El entumecimiento, el desplazamiento interminable, la obsesión por la fama, los me gusta y el dinero. Gente ignorando a su creador, adorando dispositivos, construyendo altares a su propio ego. Me vi reflejado en ello, encerrado en mi laboratorio, adorando datos en lugar de la divinidad. Recordé reírme de las invitaciones a la iglesia, burlarme de los creyentes, llamándolos retrógrados, y ya no podía negarlo. Esto no era ira repentina, eran consecuencias. Vi naciones dando luz verde a abominaciones. Vi matrimonios profanados, vidas de no nacidos extinguidas, la verdad sofocada bajo consignas. Vi orgullo exhibido y profetas silenciados. Y vi cómo lo habíamos hecho todo con sonrisas petulantes, egos inflados, como si fuéramos dioses. Todo estaba conectado, una red de desafío que finalmente se había quedado sin cuerda. Y a medida que esas imágenes se desvanecían, él se acercó más, no con ira, sino con verdad. Una verdad más antigua que el tiempo, más antigua que la gravedad. No era una voz, sino un conocimiento que se derramó en mí como luz pura. Lo que el hombre siembra, eso cosechará. Las naciones que siembran desafío cosecharán ruina. Y me impactó como un maremoto. No era arbitrario, no era aleatorio, no eran cambios de humor divinos. Era la ley, una ley más precisa que la gravedad, más inflexible que la termodinámica. Como cae una piedra al caer, la rebelión trae consecuencias. Es inherente a la creación misma. Había dado conferencias sobre leyes naturales toda mi vida. El agua hierve, la luz se dobla, los objetos caen. Pero esta era la ley suprema. Siembra rebelión, cosecha juicio, y lo vi en acción. Roma, Babilonia, civilizaciones otrora poderosas cayendo, no por ataques externos, sino desde dentro, colapsando bajo su propia arrogancia y decadencia. Y ahora era nuestro turno. Nuestro mundo está desplazando a Dios, abrazando cada capricho y cada prosperidad. Y ahora la cosecha ha llegado con fuego y agua. El viejo Franklin, la versión de mí que exigía pruebas y ecuaciones, se habría burlado, pero en esta visión todo encajó con precisión infalible. Ese cometa nunca fue casual, fue la cosecha de lo que habíamos sembrado. Las naciones que una vez se jactaron de su independencia, legalizando lo impensable, ahora enfrentan la terrible otra cara de la moneda. Mi corazón latía con fuerza bajo el peso de todo aquello, atrapado entre el asombro y la tristeza. Confiaba en la física para explicarlo todo, creyendo que cada misterio podía desentrañar sus leyes.
Sin embargo, la ley de Dios resultó más nítida, exacta y eterna, triunfando sobre toda certeza científica que alguna vez tuve en mis manos. Esto no era venganza, era justicia. La balanza finalmente se balanceaba. Incluso en la severidad de ese ajuste de cuentas, sentí misericordia, una última oportunidad para cambiar antes de que cayera la cosecha completa. Al asentarse esta verdad en mi interior, Él me guió a una visión más profunda, tejiendo un propósito a través del dolor. Un hilo de esperanza brillando a la sombra del juicio. Tras presenciar esas escenas horrorosas, las olas rompiendo, las ciudades derrumbándose, la gente luchando en la oscuridad, esperaba ahogarme en la desesperación, pero me mostró algo más, una revelación que revolucionó por completo mi visión. Este fue el gran mensaje. Dios no advierte sin motivo. No desata la destrucción solo para vernos arder. Anhela el arrepentimiento, que los corazones se alejen de la niebla en la que hemos vivido. Ese cometa, un monstruo ardiente que surcaba el espacio, no fue solo una herramienta de juicio, sino una llamada de atención. Sacudió la tierra para que nuestras almas se estremecieran y se transformaran. Golpeó el mar para que nuestros espíritus se salven antes de que suene la última trompeta. En ese momento, me impactó como un salvavidas lanzado a aguas turbulentas. Cada terremoto, cada pico, en mis antiguos datos formaba parte de esta gran súplica divina, no para aniquilarnos, sino para rescatarnos. Lo vi desarrollarse en destellos, con una claridad superior a la de cualquier imagen satelital que hubiera analizado en Monterey. Las naciones se tambaleaban, pero en medio del caos surgieron oportunidades de cambio. Pequeños grupos se reunieron en lugares ocultos, rezando por el perdón. Sus vidas se transformaron incluso antes de que las olas alcanzaran su punto máximo. No se trataba del fin del mundo, sino del amanecer tras la oscuridad. Me mostró el camino de la preparación, y no se trataba solo de almacenar alimentos enlatados o buscar un lugar elevado. Aunque había familias inteligentes en la zona rural de Oregón llenando sus despensas con comida no perecedera y construyendo refugios lejos de las costas, la verdadera preparación era espiritual. Gente común y corriente arrodillándose, confesando sus pecados, aferrándose a Cristo. Como Noé en el diluvio u olvidados de Sodoma, los fieles recibieron su protección divina. Lo sentí en lo más profundo de mi ser. El escéptico se convirtió, convencido de que no era casualidad. Si anclas tu corazón en Cristo, la tormenta no puede desarraigarte. Después de todo lo que había visto, una cosa estaba clara, la misericordia de Dios es infinita. Cuando ese testimonio me conmovió por primera vez, anhelaba la comunión. Si esto despierta en ti incluso una pequeña esperanza, escribe amén en los comentarios para que podamos orar juntos por este mundo. Pero antes de que llegara ese momento, Él me trajo de vuelta a la tierra. Desperté en una habitación de hospital estéril, con cada hueso del cuerpo dolorido, como si se me hubiera soltado. Los pitidos de las máquinas me perforaban el cráneo y un médico me susurró que estaba recobrando la consciencia. Me dijeron que había sufrido un paro cardíaco, que los paramédicos me habían aplicado una descarga eléctrica, fracturándome las costillas en el proceso. «Tienes suerte, Dr. Marrow», dijo una enfermera. Lo llamaron una experiencia cercana a la muerte, atribuyéndolo a fallos cerebrales y falta de oxígeno. Un minuto flotaba en la luz divina, envuelto en la promesa de la misericordia. Al siguiente, atado con tubos, el escozor del antiséptico me recordaba una gravedad que había olvidado. Intenté decir la verdad, decirles que no era una alucinación, pero mi voz salió ronca y débil. Asintieron cortésmente, prescribiendo descanso, tal vez terapia, como si simplemente hubiera soñado. Solo en esa cama, con el flujo inminente, luché contra un aislamiento más frío que el goteo intravenoso. Había visto el final, sentido la misericordia, escuchado el llamado al arrepentimiento, y ahora me consideraban un hombre con divagaciones de anciano. Pero el fuego dentro de mí no se extinguía. De vuelta en casa, mi bungalow junto al mar parecía igual, pero todo se sentía diferente. Mis sismógrafos y diarios polvorientos,
que en su día fueron el trabajo de mi vida, parecían juguetes de una existencia pasada. Abrí una Biblia por primera vez, orando torpemente de rodillas, pidiendo fuerzas para compartir lo que había visto. Al sumergirme en las Escrituras, páginas que había ridiculizado cobraron vida, especialmente el Apocalipsis. Me convertí en mensajero, usando mi formación científica para explicar la trayectoria del cometa como la de un asteroide y la fuerza del tsunami en términos físicos familiares. Me uní a pequeños estudios bíblicos y grabé vídeos en mi teléfono con voz áspera, pero urgente, llamando a otros a la esperanza y al arrepentimiento. Ya no busqué subvenciones ni publicaciones, sino una nueva misión: salvar almas, anunciar advertencias y gracia. Sé que mi historia puede conmoverte, pero no pretende sembrar miedo, sino sembrar esperanza. El Dr. Franklin Marrow, antes sumido en la duda, ahora conmovido por un amor infinito, te anuncia lo que viene: fuego del cielo, muros de agua que se alzan y una manera de mantenerte firme ante todo. La gracia de Dios es suficiente, su amor inquebrantable, incluso cuando el mundo tiembla bajo nuestros pies. Ese viaje casi mortal me abrió las puertas, dejando entrar una luz más brillante que cualquier amanecer en California. No estamos condenados si retrocedemos. Esta visión fue la misericordia que nos llamó a casa antes de que fuera demasiado tarde. No estás solo. No importa quién seas, el amor de Dios está ahí esperando. Afróntalo con ambas manos. Búscalo y escucha ese susurro silencioso en tu corazón. Te guiará a casa. Esa paz que encontré es real, la verdad misma que todo científico y buscador busca. Prepara no solo tus despensas o refugios, sino tu espíritu. Arrepiéntete, regresa y afírmate en Cristo. El tiempo no espera. El cometa impactará, el tsunami se elevará. Solo quienes estén arraigados en él se mantendrán firmes. Si este testimonio te conmovió, suscríbete y activa las notificaciones. Este canal compartirá más advertencias y revelaciones directamente del cielo, historias de juicio, sí, pero sobre todo mensajes de misericordia y esperanza. Amén.